Hola mamás y papás, espero que todos estén muy bien. Hoy tenemos este live chat de verdad, tenemos dos invitados de lujo y con un tema sumamente interesante y pues vigente que está relacionado justamente con este problema que estamos pasando todos a nivel global, que es esta pandemia debido al virus del SARS-CoV-2, que bueno, con sus complicaciones como el COVID. Una de las cosas interesantes que vamos a conversar hoy es justamente cómo vamos a poder ayudar a nuestros bebés en casa. Así que también durante este live chat los invitamos a que hagan sus preguntas y que, bueno, en la medida que vayan apareciendo, pues prontamente luego vamos a ir discutiéndolo justamente con nuestros invitados. Y bueno, hoy como les comento, pues el tema de hoy va a ser tu bebé en la pandemia y cómo apoyar su salud mental. Vamos a presentar en primer lugar pues a nuestros invitados y para mí es un honor presentar a la maestra Nancy García. La maestra Nancy García, ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología, justamente con la especialidad en psicoterapia infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también docente de la asignatura de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y pues nos va a acompañar hoy, justamente nos va a brindar mucha información y muchos tips importantes para poder pues ayudar a nuestros bebés y también para ayudarnos también a nosotros mismos. Luego tenemos también otro invitado de lujo, al doctor Jorge Rueda Velázquez. El doctor Jorge Rueda, él es pediatra, neurólogo infantil, él es egresado del Centro Médico Nacional de la Raza y profesor titular de neurología de la Universidad Anáhuac, México Norte. Tiene su práctica privada también en el Hospital de Ángeles de Lindavista. Y bueno, vamos a comenzar hoy entonces con nuestros invitados justamente acerca de este tema que les estaba comentando y vamos a ver un poco cómo es este impacto que ha tenido justamente la pandemia en la salud mental y me gustaría en primer lugar preguntarle a los dos, quien quiera contestar primero puede ser tú Jorge o Nancy, independientemente, y fundamentalmente, por lo menos en este caso, ¿qué impactos hay en el desarrollo neurológico en un bebé que ha estado en confinamiento durante este año y un mes prácticamente? Y cómo podemos identificar tanto los médicos como las mamás y los papás que nos están viendo cualquier tipo de impacto que no sea positivo en este desarrollo neurológico del bebé. Bien, si es posible, quisiera contestar. Adelante. Bien, es muy importante esta pregunta y para responderla yo quisiera desglosarla en partes. A ver, para iniciar. El cerebro y otras estructuras del sistema nervioso infantil se siguen construyendo y se siguen conectando durante toda la vida pediátrica, incluso hasta la edad del adulto joven. Así que lo podríamos considerar como inmaduro y por tanto susceptible de afectarse en un periodo muy sensible por este virus SARS-CoV-2 o por las consecuencias del confinamiento que hemos tenido. Ahora, por otro lado, para que progrese el desarrollo del cerebro infantil, se requiere que los niños vivan diversas experiencias con sus cuidadores, con sus padres, con la familia, desde etapas muy tempranas y hasta la adolescencia. El problema que hemos tenido es que en varios lugares el confinamiento y la migración del trabajo de los padres a la casa en muchos casos ha repercutido en la manera como están interactuando ya no con un solo bebé, sino de pronto con todos los hijos, con la pareja, con otros habitantes del hogar, y resulta que todos tienen ocupaciones diferentes, todos tienen necesidades distintas y también horarios diferentes. Este cambio en las rutinas ocurrió, por otro lado, de manera súbita y brusca, así que nadie estaba preparado para adaptarse a esto. La adaptación ha sido lenta, francamente, pero las necesidades de los cuidados y la estimulación cerebral de los niños nunca se han detenido, así que el desarrollo de esos pequeños se ha comprometido. Ahora sí, para contestar esta pregunta, ¿cómo podrían atestiguar los padres esta repercusión durante la pandemia? En otras palabras, ¿cómo lo pueden notar ellos, los padres? Bueno, pues déjeme decir, en estadísticas, en encuestas que se han levantado en diferentes países, se ha reportado que los lactantes y los preescolares, los niños menores de 2 años de edad, los padres reportan algunas conductas regresivas. Los niños que ya iban avanzando de pronto regresan otra vez a chuparse el dedo. Los que ya controlaban esfínteres vuelven a tener incontinencia
urinaria o fecal durante el sueño o incluso durante la mañana, bueno, durante el día cuando están haciendo juegos o alguna otra actividad. Los niños que ya comían bastante bien, de pronto rechazan el alimento. Los niños que ya dormían bien durante toda la noche, ahora están reportando que no se quieren dormir, quieren quedarse con la seguridad que les brinden los papás de que los abracen. Tienen despertares frecuentes, a la mañana siguiente pues están durmiendo durante todo el día, cuando no deberían de tener esto. Los reportan irritables también y con distracción. Notan que también ha cambiado la manera como están jugando con otros niños. Pero una cosa muy particular de los niños menores de 2 años es que están reportando una lentificación súbita, pero muy notable, muy evidente, de la velocidad con la que antes adquirían diferentes destrezas. Un niño cuando se desarrolla correctamente va mejorando en los patrones de movimiento que hace, grueso y fino, en la manera como expresa el contenido de su pensamiento a través de un lenguaje, la manera como controla y maneja sus emociones, la manera como va aprendiendo y desarrollando sistemas de adaptación social, finalmente está expresando cognición. Bueno, esa ganancia de habilidades, eso es lo que ha sido muy evidente, que de llevar una ganancia así rápidamente creciente, de pronto sí siguen avanzando, pero de una manera casi horizontal, casi como una meseta. El desarrollo no se detiene y mucho menos involuciona. Eso sería completamente normal. Pero lo que sí sabemos es que se lentifica la manera como adquieren esas habilidades. Bueno, ¿y qué pasa con los niños de edades mayores? Vamos a hablar de escolares y adolescentes, o sea, niños que ya están en la primaria y que después hacen secundaria y preparatoria, vamos, bachillerato. Estos contamos con que son niños que han tenido una mayor experiencia social, escolar, deportiva, han estado más involucrados, han podido convivir más con amigos, con profesores, con otras personas diferentes. En ellos ha sido muy evidente la gran repercusión emocional que ha tenido esta pandemia y sobre todo el confinamiento particularmente. Ellos expresan tristeza, culpa, tienen miedo de preguntar por la pandemia porque no les va a gustar la respuesta que van a tener. Ha sido muy evidente también que el aprendizaje de estrategias sociales con sus pares, con sus compañeros, se han desfasado, se han lentificado, se han detenido en un momento en el que ellos estaban ensayando precisamente cómo hacer estas convivencias con otras personas. Eran los ensayos para la gran vida futura. Y todo esto finalmente ha repercutido de manera global en estos niños mayores en el desempeño escolar. Se está reportando, la palabra no debería hacerse fracaso, pero sí fallas en el desempeño escolar comparativamente a cómo se estaban desarrollando antes de esta época de desastre natural global que estamos viviendo como una pandemia, ¿sí? Por otro lado, es importante no olvidar un detalle. La violencia doméstica ha crecido durante la pandemia y con esto va aparejado el abuso infantil también. Así que hay muchos factores que pueden influir en la afectación del neurodesarrollo de los pequeños en estas épocas. Y para terminar esta respuesta, estas experiencias o estas respuestas que he dado, la verdad es que no solamente corresponden a lo que llevamos de esta pandemia, que son 13, 14 meses aproximadamente. La realidad es que mucho de esto es lo que sabemos o estamos obteniendo resultados muy parecidos a las repercusiones en el desarrollo neurológico infantil que se ha dado en otros desastres naturales globales y prolongados también que han ocurrido en el pasado. La epidemia de SARS-CoV-1 que ocurrió en el 2002, la epidemia por MERS-CoV que ocurrió en Arabia Saudita en el 2012, las epidemias por ébola que han ocurrido en África y otros desastres adicionales. Bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias, Jorge. Quería preguntarte un poco también, Nancy, y es importante también entender que no solamente hay la parte del desarrollo neurológico, pero sino que también la parte emocional, que también tiene que ver con el desarrollo neurológico indirectamente. Pero uno de los puntos importantes aquí es cuáles son las afectaciones que se pueden tener durante la pandemia, en las cuales haya que tener de verdad muchísimo cuidado o supervisión los papás con los bebés y viceversa, también que los papás puedan tener alguna situación. Claro, es importante considerar que la pandemia por COVID-19 es considerada y representa tal cual un evento potencialmente estresante
y pues puede deteriorar el estado de salud mental tanto de los bebés, de los niños y también de los padres y madres. Por lo tanto, poder tener en cuenta como señales de alerta que nos puedan ayudar a leer o saber qué está ocurriendo y cuándo tener atención especializada es súper importante. Lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que al principio de la pandemia o al principio de cualquier situación estresante o traumática, vamos a estar experimentando un montón de síntomas relacionados sobre todo a estrés o ansiedad, que con el paso del tiempo lo que tenemos que ver es que estos síntomas han subido y empiezan a bajar. Regularmente es un periodo de adaptación que tanto niños como adultos tenemos que, o el cuerpo se enfrenta a eso, cuerpo, mente y emociones, y van bajando los síntomas. Al principio era normal, ahora ya a más de un año de estar confinados, sí tenemos que considerar que si estos han incrementado o se han mantenido a lo largo del tiempo, necesitamos atención especializada. Es importante evaluar estos síntomas, por ejemplo, en bebés y en menores de 3 años, podemos nosotros detectar llanto constante y difícil de calmar. Los bebés también se estresan y se ponen ansiosos, entonces lo podemos ver con llanto constante y difícil de calmar, sobre todo si no estaba como antecedente antes. Alteraciones en el sueño que tienen complicaciones para quedar dormiditos o se están quejando todo el tiempo, alteraciones en la alimentación, problemas estomacales recurrentes y bueno, un poquito más grandecitos ya en escolares, preescolares o escolares, preocupaciones constantes, miedos. Al principio ellos van a querer, ante una situación estresante, volver a, por ejemplo, a estar muy cerca de los adultos, de los principales cuidadores. Pero si esto no va bajando y el miedo incrementa, entonces es otra señal de alerta. Pueden estar desencadenando, por ejemplo, pesadillas o terrores nocturnos, que son diferentes. Pesadillas es cuando tenemos un mal sueño, pero fácilmente cuando nos despierta o nos despertamos, podemos darnos cuenta que es un sueño, volver a la realidad fácilmente. Y los niños aceptan rápido el consuelo y se calman con la presencia del cuidador. En los terrores nocturnos no ocurre así. Los terrores nocturnos se despiertan hechos, pues, un mar de lágrimas, muy temerosos y no es fácil que se den cuenta que ya despertaron, ni que están ya, por ejemplo, en su recámara o que está el cuidador brindándoles consuelo. Son difíciles de calmar. Tienen conductas regresivas también, como ya lo explicó el doctor Jorge, pueden empezar a chuparse los dedos, a querer otra vez que los estén arrullando, quieren regresar a la cama de los papás cuando quizá ya habían logrado dormir solitos. Y también algo que es súper importante cuidar es que no estén teniendo, por ejemplo, dificultades para seguir logrando los hitos del desarrollo, que ya el doctor Jorge nos ha explicado cuáles son, pero por ejemplo, si nosotros notamos que ya hablaban y dejan de hablar, es una señal de alerta para ir a buscar atención especializada urgente. Ya caminaban y dejan de caminar, también dejan de comer igual o de hablar. También se puede presentar conductas como ya habían controlando esfínteres, ya habían aprendido a hacer pipí o popó y ya no lo hacen. Y también en niños más grandecitos, pues hay que tener en cuenta tomar en cuenta irritabilidad constante, enojo, o que incluso estén presentando ideas en relación a la muerte que no sean pues normales en cuanto a dudas, por ejemplo, sino más bien como ideación suicida. Ya se ha presentado, sobre todo en adolescentes temprano, síntomas depresivos que empiezan con ideación suicida, pensamientos como quizá estaría mejor no vivir. Entonces esas son señales de alerta graves. Y también es importante cuidar sintomatología en mamá y papá, porque finalmente para que un niño pueda volver a la calma, controlar ansiedad, estrés, es importante que mamá y papá también puedan hacerlo. Y como dije al inicio, la pandemia va a repercutir tanto en adultos como en grandes.
Las mamás, por ejemplo, sobre todo, ya se está reportando que están experimentando mucha ansiedad, por ejemplo, taquicardia, dificultades para respirar, miedo incontrolable o depresión. No olvidemos que antes incluso del confinamiento estaba la depresión postparto, que era importante detectar. Entonces, si nosotros notamos que nos sentimos como con falta de energía, con una sensación de vacío, con desesperanza, con una sensación de soledad que ha perdurado a lo largo del tiempo, e incluso también hay experimentación de ideación suicida, pues es importante buscar ayuda especializada. Muchísimas gracias, Nancy. Muy importante eso, porque a veces hay cosas que pasan, y especialmente en este tiempo, tal vez por debajo de la mesa, y entonces no las vemos o no las detectan, o como están todo el tiempo conviviendo y todo el mundo está estresado, entonces no capta que hay ese tema del retraso, que hay alguna situación. Lo mismo que también comenta Jorge, el hecho de no ir a la consulta a veces también, porque la gente tiene miedo ahorita a salir e ir justamente a una clínica, hospital, consultorio, etcétera, ¿no? Entonces, sí estar pendiente, porque si no hay un control y no hay de alguna u otra manera un adecuado seguimiento de eso, pues puede llegar pues a cosas que también son más graves. Ahora quería pasar también a otro tema interesante por una sencilla razón. Es importante entender que muchas personas se siguen contagiando o se han contagiado, y las que se han contagiado, algunas han podido quedar con secuelas o han podido quedar de alguna u otra manera, pues lamentablemente han fallecido. Entonces, ¿qué pasa en un determinado momento y cómo ayudar tal vez a aquella mamá que ha perdido algún familiar y tiene a su bebé en casa, y entonces cómo ayudar a manejar esa parte, o aquella mamá que se ha enfermado, aquel papá que se ha enfermado, y entonces los bebés no pueden tener contacto porque se pueden contagiar, o aquellos bebés que se han contagiado y puedan tener temor. O sea, ¿cómo podemos ayudar a manejar a estos papás que de repente nos están viendo en este momento y entonces pueden tener un familiar enfermo, puedan ser un familiar importante como una mamá o un papá, que también son figuras importantes para, especialmente desde adolescentes hasta el bebé pequeñito, y o si ha habido también alguna muerte en la familia, cómo ayudar en esa parte? Bueno, Cualquiera de los dos, Jorge, Nancy, adelante. no sé, un montón. Bueno, voy yo. Es cierto, respondiendo a la primera parte de la pregunta, cada vez ha sido un poco más frecuente, al menos en las fechas más recientes, que cuando le preguntamos a los familiares, oiga, ¿ustedes han tenido contacto COVID? Pues resulta que el propio paciente incluso es el que ya tuvo el contagio personal, o algo más regular, es que ese contacto con personas COVID haya sido con familiares o con algunos amigos con los que pudiera estar conviviendo. Ahora, si me preguntaran, ¿desde qué edad los niños pueden notar la ausencia de un cuidador, padre, madre, hermanos, etcétera? Ya sea porque están en cuarentena, porque se han ido al hospital, porque han fallecido finalmente. Atáquense. Desde los 2 años de edad, los niños se pueden dar cuenta perfecta de las modificaciones que hay en su ambiente y de la ausencia de quienes antes veían frecuentemente. Aunque claro, en edades muy tempranas pueden no comprender muy claramente el concepto de la muerte, o bien incluso que no van a regresar. La realidad es que para que los niños se desarrollen correctamente, ellos requieren de un ambiente estructurado, un ambiente en casa bien estructurado, que les dé seguridad y que les dé certeza también de que las actividades que ellos acostumbren realizar se van a seguir dando en el orden que conocen y también se van a llevar a cabo con quienes las hacen regularmente. El cambio brusco en estas rutinas, que ha sido causado por la pandemia, pero también por los cuidados, la separación social principalmente, lo sacó de esta certidumbre, y en los niños muy pequeños genera molestia, tristeza, frustración, porque han visto rebasados los límites en los que antes ellos conocían y en los que ellos se movían finalmente. Lo que sabemos de otras epidemias globales es que los niños menores de 6 años de edad, que todavía están en esa etapa de desarrollo emocional y social, son más susceptibles que los adultos. Ya lo ha dicho la psicóloga Nancy también. Los adultos, por supuesto, también se afectan desde el punto de vista emocional, pero los menores de 6 años de edad son particularmente lábiles a estos cambios bruscos en la rutina, y esto, por supuesto, se ha asociado con defectos en el desarrollo cerebral. Esos niños pequeños que van al kinder, a la guardería, los niños, me refiero a los lactantes y a los preescolares, particularmente, como mencioné hace rato,
afectan sobre todo la ganancia de esas habilidades del desarrollo, estos hitos del desarrollo, habilidades o destrezas que aparecen en edades bien conocidas y además en secuencias también bien conocidas por nosotros, por estadísticas. Pero ¿y qué pasa con los mayores? Esos niños mayores de 5 o 6 años de edad, escolares, adolescentes, en ellos particularmente el proceso de aprendizaje y desarrollo de esas estrategias sociales y los logros académicos también se han visto vulnerados. Pero no solamente esto, hablando del aspecto del desarrollo neurológico, hablando de aspectos del desarrollo mental, como ha mencionado bien psicología, la realidad es que en edades pequeñas no es raro que estemos encontrando niños con trastornos de ansiedad y en edades mayores, escolares y particularmente adolescentes, niños con depresión o adolescentes con depresión. Aunque se pueden presentar en cualquier edad, la realidad es que se tienden a tener este acomodo por grupos etarios. Igualmente puede haber trastornos de estrés postraumático, trastornos de pánico igualmente lo hacen. Estamos encontrando niños con esas características. Nancy, no sé si quieres complementar alguna. Claro. Pues sí, complementando a lo que atinadamente nos explica el doctor Jorge, es importante considerar, por ejemplo, en el caso, primero voy a hablar de los pequeños y posteriormente de mamá o papá, quien experimenta una muerte o un fallecimiento de un familiar cercano o de la propia pareja, se está ocurriendo mucho, ¿no? Depende de quién es el que fallece, es como el bebé va a sufrir o no a mayor medida la afectación. Entonces, entre más cercano, por ejemplo, si es un cuidador, si es mamá o papá, pues lo va a sentir más que si es alguien más lejano, ¿no? Lo mismo si hay una enfermedad y hay una separación del bebé con los cuidadores. Ya desde hace tiempo ya se sabe que separar, por ejemplo, al bebé de mamá ante enfermedad es una situación que no se recomienda, sí puede generarles mucha ansiedad. En los hospitales, de hecho, se promueve cuando hay, por ejemplo, una operación o el niño se tiene que hospitalizar, que mamá esté muy cerca de él, ¿no? Porque va a influir esto. Hay mucha ansiedad y preocupación de las mamás que contraen el COVID-19 en cuanto a contagiar al bebé, por ejemplo, ¿no? Contagiarse y contagiar al bebé, esto está provocando mucha ansiedad. Entonces, lo importante es, pues, nuevamente, no perder de vista que hay que seguir con las visitas al pediatra, ¿no? Ya sabe que amamantar al bebé cuando se tuvo COVID, no tiene hasta ahorita, no se ha encontrado algún efecto en el niño. Sí hay medidas de seguridad y cuidado que se deben de tener y que hay que informarse con el médico de cabecera. Muchas veces saturarnos de mitos o de ideas que vemos, por ejemplo, en las redes sociales en relación a esto nos puede generar más ansiedad. Si un niño pequeño, por ejemplo, un bebé, pierde a un cuidador principal, pensemos sobre todo en mamá o en papá, ellos, pues todavía por el desarrollo cognitivo, como ya nos explicó el doctor Jorge, no tienen una conciencia tal cual de muerte, pero sí van a experimentar cosas. ¿Qué van a experimentar? La ausencia o la presencia de aquel cuidador que proporcionaba las necesidades básicas, alimenticias y afectivas. Entonces, eso es lo que van a resentir. No está esa persona que me daba de comer, que me dormía, que me cantaba, que me daba besitos, que me apapachaba. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando desafortunadamente pues muere un cuidador principal? Rápidamente otro cuidador, ya sea el que queda o algún familiar, volver a cubrir estas necesidades y retomar las rutinas que tenía este bebé o implementar nuevas rutinas lo antes posible. Si hay un cuidador que provee de estas cosas al bebé, las repercusiones a nivel emocional no van a ser tantas. Es decir, van a experimentar la ausencia o la presencia y si hay una muerte, entonces hay que pues cubrir esa ausencia con alguien más, que cubra todas estas necesidades, incluyendo las afectivas. Ahí es la complicación, por ejemplo, cuando muere papá y solo queda mamá, o cuando muere papá y solo queda mamá.
Si este cuidador no trabaja su proceso de duelo, va a descuidar esta presencia, ¿no? Y proporcionar estas necesidades que el niño necesita, afectivas y necesidades básicas, nuevamente. Entonces, ahí es donde tenemos que, pues, checar, ¿no? En niños más pequeños, también bueno, que van creciendo, la muerte de los niños la experimentan de acuerdo a la edad. Entonces, hay diferentes pautas que se deben de tomar de acuerdo, pues, al desarrollo cognitivo que están viviendo. Nuevamente, ya les expliqué un poco con los bebés. ¿Qué pasa con niños más grandecitos? Por ejemplo, niños escolares. Ellos lo que van a percibir sobre todo son los cambios en su entorno. Entonces, nuevamente, ante cualquier pérdida, a todos en general, volver a retomar las rutinas nos va a ayudar, como ya lo explicó el doctor Jorge, lo antes posible y que haya la menor cantidad de cambios posibles. Estos niños escolares, por ejemplo, lo que les pasa es que el concepto de muerte todavía no lo tienen tan desarrollado como un niño de 6, 7 añitos o nosotros los adultos. Ellos viven la muerte como si fuera temporal y reversible, así como las caricaturas y cuando se moría del correcaminos y volvía a revivir, ¿no? Entonces, ellos todavía no caen en cuenta de eso. Por lo tanto, se angustian menos y nosotros podemos dar la información adecuada, es decir, va a depender del adulto en esta edad cómo maneja la información y qué acompañamiento y consuelo le va a proporcionar el pequeño para que no haya complicaciones mayores. Hay algo que pasa con estos niños. Hay un concepto que se llama insensibilidad post-mortem, que quiere decir que nos damos cuenta, ¿no? Que la persona ya no tiene vida, ya no piensa, ya no siente. En estos niños pequeños no está todavía, no lo entienden. Entonces, cuando la persona está muerta o la mascota, ¿no? Por ejemplo, también en duelos de cualquier tipo, ¿qué ocurre? Que se empiezan a preocupar si pueden verlos o escucharlos, si están tristes, por lo tanto, si los extrañan, si van a tener que comer, ¿no? En donde estén. Por lo tanto, la explicación que les vamos a dar es la que tenemos que cuidar, porque a esta edad también van a entender las explicaciones de forma literal y es aquí donde se puede complicar. Por ejemplo, si nosotros no damos una explicación clara y damos explicaciones ambiguas, bien intencionadas, porque lo que yo he visto en la práctica clínica es que se dan con la intención de que no sufran, les podemos generar un problema mayor. Por ejemplo, tu mamá se quedó dormida, entonces me han tocado pacientes que tienen o desarrollan un pánico terrible a dormir o a que sus familiares cercanos se duerman. Si otras explicaciones como tu abuelita murió porque no tomaba la suficiente agua, caso real, que la mamá le dio esta explicación a la niña para promover que pudiera tomar agua, no, pues la niña desarrolló una angustia increíble y una sensación de culpa tan fuerte por no tomar agua o por no obligarle a la abuelita que tomara más agua, ¿no? Entonces, ¿qué hay que explicarle? Pues que la persona, o sea, sí hay que dar la noticia. Otro error frecuente es que no se les avisa. Entonces se da por sentado que no se dan cuenta cuando sí se dan cuenta, ¿no? Sobre todo cuando van teniendo un poquito más de edad, hay que darles la noticia. Hay que estar regulados y calmados, es decir, no hay que desbordarnos nosotros ante el niño. Sí se vale llorar, por supuesto, pero previamente tenemos que tener nuestros propios espacios con alguna otra persona o familiar que nos contenga a nosotros para posteriormente poder informarle al niño y poderlo contener lo más calmados posible. Sí puedo llorar, por supuesto, y le puedo decir, no es malo, de hecho, modela la regulación emocional, el que podamos hablar de nuestras emociones y sentimientos y que se valga a llorar. Estoy triste, por eso estoy llorando, lo voy a extrañar, ¿no? Pero lo que ocurrió es que murió porque se enfermó de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. ¿Cómo saber cuál es la información adecuada que hay que darle a un niño?
hay que preguntarles sobre, primero qué saben. Entonces, ante cualquier situación que vamos a orientar, a comunicar, a psicoeducar, se le pregunta, ¿tú qué crees? ¿Tú qué te imaginas? Y así escuchamos primero las fantasías, porque los niños tienden a explicarse el mundo como pueden. Si nosotros no le damos una explicación clara, concreta, de acuerdo a su edad, se van a explicar la muerte como puedan. Entonces, ¿tú qué te imaginas? ¿Tú qué crees? Y a partir de eso, entonces ya explicar, entre más chiquitos, son explicaciones más cortas, pero realistas. Eso se sugiere primero para no dar información de más. Y en cuanto a los adultos, recordar que el duelo es un proceso que requiere de tiempo. Aproximadamente ya se sabe que vamos a tardar en elaborar un duelo de 6 meses a 1 año y medio, que vamos a estar experimentando emociones diversas durante este tiempo y que es importante que como cuidadores busquemos apoyo en familiares y amigos y que si estamos sintiendo que todo esto nos está rebasando, pedir ayuda especializada siempre viene bien para prever consecuencias mayores. Totalmente de acuerdo contigo, Nancy. Y bueno, sí, yo solamente quería, antes de darte la palabra, Jorge, solamente recordar que estamos conectados al live chat de Tu Bebé en la Pandemia, cómo apoyar su salud mental a los que se están conectando en este momento. Entonces, adelante, Jorge, te dejamos la palabra. Perdón. Gracias. Muy bien. Yo quisiera intervenir un poquito hablando sobre algunas preguntas que a veces me hacen en el hospital los papás, porque un niño ha muerto o porque probablemente y tiene hermanos, o a lo mejor es uno de los padres el que ha fallecido finalmente. Y entonces me preguntan, tratando de retomar algo de lo que había mencionado Nancy, bueno, ¿y quién debe de dar la noticia? Bueno, señores, de hecho estoy segurísimo de que algunos de ustedes, personas en el auditorio, mamás, papás, ya han estado en esta situación desgraciadamente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién debe de informar al niño y cómo se le debe de decir? Bueno, la recomendación que siempre se les da es que trate de ser una persona que sea muy cercana a él, la siguiente persona cercana a él si es que la pérdida ocurrió en este sentido. Y como mencionaba Nancy, digo, el adulto que vaya a dar la noticia, pues también está enfrentando un duelo y seguramente que va a expresar sus emociones, pero en lo posible trata de que sea una persona sí cercana al chico, pero también que sea capaz de controlar o manejar más o menos las emociones. De otra manera, el niño se va a asustar o va a generar culpa sobre la muerte que pues, evidentemente no tuvo ninguna intervención finalmente, pero los niños tienden a introyectar esto. Como se ha mencionado, la información debe ser breve, debe ser simple, limitada y sobre todo, como ya lo destacaron, es importante que nos guiemos por las preguntas del niño. A veces queremos dar mucha explicación o damos un gran bloque y en realidad los niños no están atentos a eso o finalmente no era lo que querían saber. Entonces, guíense mucho por las preguntas. Eso es puro sentido común. Pero sobre todo, estamos dándole la noticia, nos estamos guiando, estamos siendo cautos, pero precisos a la vez. Pero hay que asegurarle al chico que sobrevive que van a seguir cuidando de él, que él tiene asegurado su existencia, su sobrevida, su lugar en la familia. O sea, él no va a quedar abandonado, porque a veces también es, como mencionó Nancy, es que se murió el que me da de comer, se murió el que me cuenta cuentos, el que yo sé que trae dinero a la casa y por él vivimos aquí. ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Depende de la edad, depende del grado de maduración, depende de la cultura que tengan también, pero hay que hacerle bien claro esto al chico sobreviviente. En verdad, estamos contigo, te vamos a seguir cuidando y ¿sabes qué? También estamos dispuestos a escucharte cada vez que quieras expresarlo y también te vamos a consolar cuantas veces lo necesite. Entre más chicos son los niños, es más común que pregunten una y otra y otra y otra, aunque ya hayan hecho la misma pregunta en el pasado, la realidad es que lo vuelven a hacer. El concepto de muerte y de pérdida de verdad que es muy diferente al de un adulto o al de un niño mayor. Así que, de verdad, con toda la paciencia del mundo, hay que responder a estos cuestionamientos que hacen. También es importante, bueno, la persona que ha fallecido formó parte de la vida de esta familia, así que no omita nombrarlo.
Algunas veces llega a ocurrir, si he conocido algunas familias, que murió alguna persona y desapareció de la vida. Es más, de inmediato retiran las fotografías, los cuadros de él, en fin, ¿no? No, vamos, comenten, recuerden los momentos felices que tuvieron con él, recuerden las emociones que sintieron, lo que les enseñó y otras cosas. Es un recuerdo que debe de permanecer. Si bien físicamente ya no va a estar, pues va a estar en el corazón de las personas siempre. Y la vida continúa, ¿no? Y también ya mencionaron, es muy importante, por favor, tratar de retomar nuevamente las actividades que antes tenían, esas rutinas, esos que hacían. Recuerden que hace rato mencioné, los niños muy pequeños requieren una estructura de vida bien clara. Necesitan saber que a una actividad le sigue otra y otra y que la van a hacer con esta otra persona. Ya no está la persona que falleció, pero la van a poder seguir haciendo con esta otra. Esto es, repito, la vida continúa, el show debe de mantenerse, no es el show, ¿no? Pero la vida debe de proseguir todavía. Ahora, ¿cómo? También me preguntan, ¿cómo los podemos ayudar? Dependiendo, bueno, ya les he dicho, de acuerdo al grado de maduración. Entonces, otra vez, niños pequeños, lactantes, bueno, preescolares fundamentalmente, una comunicación honesta. ¿Murió mi papá? Sí, murió. Y explicárselo de una manera que lo pueda entender, algo que lo deje satisfecho realmente. Pero nuevamente, recuerden, preguntan y preguntan y preguntan. Así que esas maneras de responder deben ser pacientes y pacientes y pacientes y afectuosas, por cierto. Y además hay que animarlos a que ellos expresen sus sentimientos. Así que si nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, ellos entienden que es la manera. Recuerden que ellos son nosotros somos sus modelos, para bien o para mal, pero bueno, ellos están aprendiendo de nosotros a final de cuentas. Los niños muy pequeños, para los muy chiquitos, el juego es muy importante en esta edad. Así que muchas veces el juego es la salida para el duelo. Y nosotros como adultos decimos, ¿cómo estás jugando? ¿Cómo estás haciendo esto? Es la manera como ellos se comportan en esa etapa de su vida, eso es lo esperado. Claro, ¿qué pasa con niños mayores? No sé, niños escolares, entre 5, 6 años y a lo mejor 10, 12 años. Bueno, a ellos hay que darles una explicación probablemente un poco más elaborada, pero nuevamente una explicación a satisfacción de la muerte que ha tenido la persona. Y nunca, nuevamente, nunca eviten hablar del tema y de la persona que se ha alejado. Los adolescentes. Adelante, Lord. Los adolescentes son un tema aparte. A ellos, evidentemente, también hay que estimularlos a hablar, pero francamente, por la manera como se está desarrollando el adolescente, ya no van a querer hablar con los padres. Ojalá existiera este vínculo intenso también. Pero es más común que ellos no quieran hablar con los padres. Entonces, bueno, hay que estimularlos a que hablen con quién, pues con otras personas, con los amigos, traten de dirigirlos con amigos coherentes, con consejeros, con psicólogos, con sus maestros, con personas a las que ellos los tengan confianza, si es que no quieren hablar con sus padres. Los adolescentes a veces se avergüenzan un poco de expresar sus sentimientos, así que permítanles llorar y estén disponibles para ellos. Pero recuerden que los adolescentes también están en un momento en el que dicen, déjame solo un rato. No lo hacen en mal plan, de verdad. Tenemos que respetar esa necesidad de estar solos cuando ellos lo pidan. Cuando ellos lo pidan, adelante. Cuando ellos quieran regresar, igual, aquí estoy para ti nuevamente, ¿no? Estoy medio desmoronado, pero entre los dos vamos a tratar de consolarnos de una manera que sea lógica, ¿no? Entonces, para cerrar esta intervención mía, yo solamente les recomendaría, recuerden que el apoyo que se les debe de brindar debe ser el apropiado a la edad y al grado de maduración mental que cada niño o la persona a la que estén dirigiendo tenga presente en ese momento, ¿sí? Esos son los consejos que regularmente doy cuando ocurren estas situaciones de muerte por otras razones en el hospital. Y bueno, la pandemia no es la diferencia. Muchas gracias, Jorge. Ahorita para continuar, yo sí quería, en vista de temas del tiempo, más que todo por eso, me gustaría que dieran como tal vez 5 tips, tanto del lado o del punto de vista psicológico y también desde el punto de vista médico, 5 tips cada uno, que piensen, o si son 5 menos o más, lo que sea, pero por lo menos 5 tips que estén relacionados en cómo contener al bebé, en cómo ayudar de alguna u otra manera a que esta situación de la pandemia no esté tan complicada. Traten de pensar tal vez en las diferentes edades, pero que por lo menos sean como en 10 minutos, tengamos 5 y 5. Adelante. Sí. Si quieren, ahora inicio yo con los tips.
Ok, es importante, por ejemplo, no hacer de lado que como siempre nos han dado las indicaciones, por ejemplo, en los aviones, de primero pónganse el oxígeno a usted y luego pónganselo al niño. Entonces, cuidar la ansiedad y el estrés que nosotros estamos experimentando como adultos o si estamos pasando por un proceso de duelo también hacer uso, por ejemplo, de apoyo de amigos, de familia, para poder hablar, para poder expresar lo que estamos sintiendo. Si nosotros nos callamos, no lo hablamos, no generamos ideas en comunidad, lo que ocurre es que nos volvemos como una olla de presión de emociones. Entonces, las emociones, cuando no tienen salida hacia afuera, cuando no las expresamos, no es que se quiten, se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan y cada vez nos van rebasando más. Entonces, hablen con familia, con amigos, busquen algo que perdimos en el confinamiento y los grupos de mamás, sobre todo, estas asesorías que tenían, por ejemplo, con cursos que tomaban de crianza, cursos que tomaban, por ejemplo, de estimulación temprana para apoyo a los pequeños. Entonces, si no se puede presencial, buscar los medios virtuales para que sí tengan estos grupos de apoyo y les pueda ayudar a regular sus emociones. En el caso de duelo, nuevamente recordar que es un proceso que va a llevar tiempo y es un proceso natural que se activa en todas las personas. Entonces, poder, si sentimos que nos está rebasando la tristeza, la soledad, la desesperanza, buscar ayuda especializada. Yo siempre recomiendo contar con un kit de primeros auxilios psicológicos. Todos tenemos un kit de primeros auxilios médicos, pero de pronto nos olvidamos a qué recurrir, ¿no? Y que ya sepamos y tengamos a la mano para poder tranquilizar, para poder apoyarnos en cuanto a la ansiedad y al estrés. Por ejemplo, contar con una estrategia de relajación es importante. Las pueden encontrar en YouTube desde relajación profunda, diafragmática, frases autógenas, relajación con mindfulness, incluso hay mindfulness, ustedes lo pueden buscar así para bebés o para niños, donde son cancioncitas que los van guiando en meditación y los van ayudando a tener estos momentos de regulación emocional. Hay que evitar, y sí es importante mencionarlo, el uso de alcohol y drogas o cualquier otra sustancia. A veces cuando nos sentimos rebasados, estresados o ante un proceso de duelo, sí se corre ese riesgo de utilizar estas sustancias y ya, por ejemplo, el reporte que tenemos de la Facultad de Psicología es que ha incrementado el consumo de esto en población ante el confinamiento y también se ha utilizado sobre todo como recurso para poder bajar los altos niveles de ansiedad, de estrés o los síntomas de depresión. Tratemos de no usarlo y cuando estemos teniendo como justo la necesidad de consumir alcohol, la copita, el cigarro, es una señal de alerta de que tenemos que tener una atención más especializada. En el caso de los niños, nuevamente lo hemos repetido tanto Jorge y yo constantemente porque ya se sabe que tener rutinas va a ayudar a organizar la vida externa, pero interna también y las emociones. Desde cosas básicas como alimentación, sueño, hasta cosas como a qué hora yo me voy a sentar a trabajar, quién va a cuidar al bebé o al niño en estos horarios, dividirlos entre la pareja o si tenemos personas que nos apoyen, tener espacios para poder trabajar también y los niños en caso de que ya estén tomando clases en línea, es importante que tengan su espacio para que esté adaptado ya para poder estudiar. Que se recomienda que no estemos en pijama, ¿no? Ni nosotros como adultos, ni los niños, que nos preparemos tal cual como si fuéramos a salir, porque eso activa a nivel mental, ¿no? Nos va preparando o para trabajar o para estudiar. Entonces, un niño que se levanta y anda en pijamita, pues difícilmente va a activarse o se va a adaptar a esta nueva normalidad. Es importante también, por ejemplo, para los niños, se ha utilizado más los medios electrónicos y no podemos prohibirlo porque finalmente es la vía de contacto social
que estamos teniendo, pero sí cuidar que no sean excesivos y que no lo hagan solitos, o sea, no los dejemos en el Xbox o en la computadora con el Roblox o en el celular solitos. La parte de socialización es algo que se va a ver interferida, entonces no es lo mismo que un niño esté jugando un videojuego solito, a que yo me dé 5 o 10 minutos al día para ponerme a interactuar yo en el videojuego con él. Si no vamos a evitar que usen los videojuegos, tenemos que usarlos también para promover el desarrollo. Entonces, eso es súper importante. Ojo, pantallas, celulares, tablets, para calmar a bebés o niños pequeños, ya se sabe que no se debe de hacer porque puede tener efectos a largo plazo, ¿no? En caso de muerte de una mamá o un papá para con un niño, pues rápido hacer uso de estas rutinas y cuidar que no haya ausencia de el vínculo y de alguien que provea de estas necesidades afectivas y necesidades básicas al menor. Son algunos de los tips que yo les puedo recomendar. Bien, y desde el punto de vista médico, esta organización, esta planeación de las rutinas, de las actividades, muy al principio de la pandemia, a mí lo que me sirvió mucho era recomendar a los familiares que hicieran una especie de calendario de planeación por la semana, por día y los días de la semana finalmente, y tratar de apegarse a este calendario, de manera que para su elaboración y que todos estén de acuerdo, pues todos participaban. Entonces esto funciona bien y les brinda actividades bien estructuradas. Ahora, en niños, por favor, es muy importante respetar horarios de sueño, horarios de alimentación y que la alimentación sea saludable. A veces podemos observar niños que todavía están en el jardín cercano a la casa a las 11:30, 12 de la noche. Por favor, la pandemia el confinamiento de la pandemia no es un día de fiesta ni otra cosa diferente, ¿no? Entonces, tratemos de respetar, así como mencionaba Nancy, y nos vestimos, y nos lavamos, y nos arreglamos y todo, también esos horarios son muy importantes de llevar a cabo. Ahora, siempre me preguntan, ¿y qué más podemos hacer para promover el desarrollo cerebral de los niños y de los adultos mayores? Ejercicio. Tratemos de realizar alguna forma de ejercicio en la medida que sea posible y si la situación lo permite, tal vez ejercicio en el jardín o en horarios permisivos, probablemente salir al parque cercano cuando tal vez no haya mucha gente, conservando las medidas de cuidados, pero hasta por higiene mental vale la pena salir de las 4 paredes de la casa, sea grande o chica, eso es una actividad importante. Ya mencionaba la importancia de mantener un contacto social. Créame que ese es un consejo que se mantiene hasta para los adultos mayores también. Tratemos con estas medidas de que los cuidados y las conductas que son tendientes a favorecer un aislamiento social, evitar el contagio persona a persona, por favor, que no se conviertan en aislamientos emocionales, ¿no? Nunca los niños deben de interpretar esta separación de otras personas como una exclusión. Debe de explicárseles claramente por qué esto es lo que se está haciendo. Y el último consejo, por favor, yo sé que por miedo a la pandemia y al contagio y otras cosas, las consultas con los pediatras o con sus médicos principales se separaron, se desfasaron. Recuerden que los niños también se tienen que vacunar y el avance de la pandemia en este momento ya nos permite, por ahora, reanudar esas consultas. Entiendo que los padres tienen miedo de que sus hijos se contagien. Pues, ¿qué creen? Los médicos tenemos miedo de que los pacientes nos contagien. Así que tomamos medidas de cuidados también en nuestras oficinas correspondientes. Y créanme, todo el tiempo se ha mantenido la consulta con medidas de cuidados específicos y hemos sobrevivido bien en ambos bandos. Así que, por favor, retomen las consultas y de manera presencial. Me interesa mucho presencial. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños deben ser explorados. Muchas veces el reporte por escrito en un mensaje, acaso la llamada telefónica o algo, a lo mejor los papás no pueden poner atención en todo. Entonces, por favor, de manera presencial. Creo que por ahora freno mi intervención. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo, pero ha estado súper interesante todo lo que nos han recomendado. Y vamos a comenzar. Tengo aquí 4 preguntas que prácticamente están relacionadas con lo mismo. Disculpen. Que son de Laura Alejandra, Ariel, Luis Cristel. Me encanta cuando los papás nos preguntan. Y María. Fíjense aquí.
Lo interesante dice, y voy a tratar de resumirlo, es cómo apoyar el desarrollo social o si el bebé se estresa al momento de salir de la casa y a veces hay mucho ruido afuera, como por la pandemia, pues lo llevan solamente al pediatra. Entonces, los bebés de alguna u otra manera parece que reaccionan mal al tener que salir o tener que socializar. Entonces, los papás tienen miedo en ese sentido, ¿está claro? Hablan, por ejemplo, de que han estado encerrados durante un tiempo y a veces se frustran o tienen respuestas que son inadecuadas. Entonces, de repente, en corto tiempo, recuerden que tenemos ya prácticamente menos de 5 minutos, si son tan amables, así como que tips para estos papás. Bien, rápido. Efectivamente, los padres están expresando su propio miedo. Los niños, la realidad es que mencioné al principio, los niños requieren un bombardeo de estímulos continuos, visuales, auditivos, táctiles, gustativos, de todo tipo, culturales, sociales, en fin, y los niños se enriquecen mucho viendo colores diferentes, personas distintas a las que regularmente están viendo en las cuatro paredes de su casa, se benefician mucho de sonidos distintos que a lo mejor nada más habían conocido por grabaciones o por la televisión o algo, de pronto aparecen en vivo. Entonces, es sano que los niños se expongan a estas experiencias. Claro, con las medidas de protección suficientes. Y esto incluye también en los niños pequeños el uso de cubrebocas finalmente, así como adiestrarlos para el aseo frecuente de manos y evitar en lo posible que estén cogiendo cosas fuera de su casa, dentro de su casa. Yo sé que las madres son escrupulosas y han aseado perfectamente las superficies. Fuera de casa es una conducta que debe delimitarse porque más de una persona seguramente ha cogido y se pasa manos y otras cosas. Pero los niños también deben de salir con las precauciones, o sea, no hay limitación para que salgan, conservando los cuidados correspondientes. Excelente. Aquí tengo una pregunta, voy a tratar de juntar dos preguntas también para Nancy ahorita. Una le hace a Alberto y otro le hace Luz María. Son interesantes pues están relacionados como los niños hoy en día están tomando clases en casa, entonces pues obviamente el sistema ha cambiado, no van a la escuela. Entonces dice, ¿cómo manejar el déficit de atención durante las clases virtuales en niños con que tengan el diagnóstico de déficit de atención y aquellos que no los tienen o lo están adquiriendo, porque de repente puede comenzar a tener ese problema también debido al encierro y a que se fastidien? Y cómo quitar el miedo en los menores, también para poder hablar en clase, ya que hay niños que no los dejan hablar porque piensan que son mejores estudiantes y se quedan callados. Entonces resulta que después no comparten, no hay como esa, la palabra es como socialización que normalmente ocurriría en la escuela, ¿no? Que ya en un recreo, otra cosa y no tienen dónde hablar. Claro, ahí es importante tomar en cuenta que las clases virtuales es algo a lo que los niños se han tenido que adaptar, pero que no era algo común y que le tenemos que bajar a nuestras expectativas parentales y también los maestros a sus expectativas de qué tanto van a poder los niños prestar atención durante un tiempo prolongado. Yo me he encontrado escuelas donde los descansos son mínimos, casi como si estuvieran presencial, y esto es bien complicado, ¿no? Para un adulto, nosotros meditémoslo, estar frente a una conferencia, estar frente a un curso por medios electrónicos es sumamente cansado para un niño más. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar a conservar la atención? Es importante que tengan periodos de descanso. Que es decir, que las clases no se extiendan a más de 2 horas seguidas y entre más chiquitos tienen que tener periodos de descanso mayores, por ejemplo, de 45 minutos y un periodo de descanso y luego inicia la otra clase. Afortunadamente, digo, las escuelas pues también no incursionaron de golpe en la atención en línea en México y ya ahorita están encontrando esas estrategias donde van funcionando mejor con varios periodos de descanso que intentar que las clases sigan corriditas como antes. Darles oportunidad de apagar la cámara de repente y no tenerla prendida todo el tiempo también ayuda. Es decir, ser flexibles ante las condiciones que han cambiado va a ser bien importante. Es distinto, yo también doy clases, ¿no? Y que los alumnos estén con la cámara prendida todo el tiempo y son alumnos de licenciatura. Entonces, imagínense un niño chiquito, lo sobrecansa. Me he dado cuenta que cuando les doy permiso que ellos la apaguen, la vuelven a aprender con mayor facilidad que si les impongo tener la cámara prendida todo el tiempo. Se está dando algo importante en cuanto a ansiedad social en relación a las cámaras también. Les empieza a preocupar si la participación va a ser bien recibida o no.
lo que ocurre o lo que está ocurriendo en muchos casos es que los niños se presentan a clase pero no están interactuando, están escuchando todo el tiempo y ya no están hablando con los amiguitos. Entonces, en realidad no se está promoviendo una socialización, solo se ven en la pantalla y ya. ¿Qué le recomiendo a los papás y a las mamás? Que se pongan de acuerdo para que tengan un espacio particular con 2 o 3 amiguitos donde ellos solitos se puedan meter o los podamos meter no solitos, pero no estén con una maestra que esté escuchando, ¿no? Sino estén jugando y demás. Ocurrió con un pacientito, ¿no? Que una maestra se le fue el internet y ¿qué ocurrió con los demás niños? Uno gritó ¡pachanga! Y todos los demás empezaron a proponer juegos y a pasársela súper chévere esos 10 minutos que la maestra no se pudo conectar. Y es la parte social que necesitamos seguir promoviendo. Entonces, si no es posible durante las clases, sí buscarles otros espacios donde los vayan teniendo. Por ejemplo, las fiestas virtuales ya hemos tenido que recurrir a ellos, es decir, tenemos el festejo con el pequeño, pero les prendemos las cámaras un ratito a los amiguitos para que interactúen, para que jueguen y para que esta parte no se pierda. En cuanto a los niños con TDA, por ejemplo, una característica es que hay una dificultad para prestar atención y hay mucha inquietud, o sea, se quiere estar moviendo todo el tiempo. Hay que tener en cuenta eso y a veces funciona tener pelotitas antiestrés en la manita mientras toman la clase, los ayuda como a poder prestar mayor atención. Gracias, Nancy. Voy a dejar solamente 2 últimas preguntas ya porque ya el tiempo pues ya se nos está yendo y así que sí les pido que las respuestas sean súper cortitas. Quería preguntarte, Jorge, porque fíjate, hay mamás que preguntan y un papá que pregunta si los cubrebocas, o sea, las mascarillas, bueno, se dice cubreboca, para bebés son recomendables. Y 2, si los bebés pueden contraer COVID. Sí, bueno, hace rato mencioné, si los niños deben de salir con mascarilla. Me ataco con en la calle o en un hospital, veo niños que no tienen ni siquiera la careta de acrílico transparente, mucho menos una mascarilla. Por supuesto que los niños se enferman y los niños, además de que se enferman por COVID, no solamente respiratorio, también puede ser de sistema nervioso. Y la infección al sistema nervioso por el virus del COVID, del SARS-CoV-2, la realidad es que es muy desastrosa. Pueden tener una evolución muy mala e incluso llegar a morir. Y si sobreviven, tienen muchas secuelas. Entonces, por favor, todos los niños, igual que todos los adultos, todos somos susceptibles. Con vacuna, sin vacuna, todos podemos llegar a tener esto. Así que los cuidados es la única manera que tenemos de protegernos en esta pandemia. Por favor, papás, mamás, extremen medidas de cuidados y enseñen a sus hijos o adiéstrenlos para que ellos solos de manera autónoma tomen estos cuidados también. Me encanta cuando a un niño chiquito le dicen, vamos a salir a la calle, vamos por las tortillas, y el niño solito coge su cubrebocas y se lo pone. Y cuando regresa a casa, lo primero que hace es higienizarse con gel y después me voy a lavar las manos al baño, ¿verdad? Sí, ve a hacer eso. Eso es fascinante, pero pocos niños lo hacen. Hay que enseñarles a adaptarnos de esta manera. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y también recuerden a los papás también que ellos son portadores, no solamente lo pueden padecer, sino que siendo asintomáticos pueden contaminar, especialmente a los adultos mayores, y hay que tener cuidado. Obviamente el pronóstico cambia en la medida que más edad hay o más factores de riesgo hay, ¿no? Ya así para finalizar, sí te quería preguntar, Nancy, ¿qué instituciones pudieran ayudar a brindar ayuda psicológica durante la pandemia? Yo creo que hay gente que a lo mejor puede ir al psicólogo, hay gente que a lo mejor no puede, pero sí hay servicios que brindan ayuda y quería que de alguna otra manera nos apoyaras y nos dijeras quiénes son y luego nosotros compartimos números y todo. Claro. Las instituciones públicas, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría, están brindando atención gratuita vía telefónica cuando se está presentando algunas de estas situaciones que hemos mencionado o incluso otras. Hay una página que ahorita está saliendo de la UNAM y la Facultad de Psicología donde ustedes entran y pueden llenar un tamizaje, contestar algunas preguntas en relación al riesgo de estar padeciendo un problema de salud mental y al final les dan sus resultados y les da algunas estrategias para poderlo afrontar o en caso de ser necesario les brinda la posibilidad de solicitar
que un psicólogo de la facultad se comunique con ustedes y es totalmente gratuito. También ahorita van a ver los teléfonos del conmutador de la Facultad de Psicología del programa de atención psicológica a distancia. En las mañanas, por ejemplo, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, yo incluso superviso esta atención a cuidadores que están teniendo dudas o orientación en relación a la crianza, síntomas que están teniendo tanto ellos como sus hijos, pueden solicitarla, o para cualquier otra condición de salud mental, pueden solicitar ahí el apoyo de un psicólogo. Muchísimas gracias, Nancy. Yo de verdad, bueno, ya para despedir y de verdad agradecerles por su intervención. Espero que a todos los papás y mamás que nos hayan visto, de verdad todos estos tips les sean de mucha utilidad. De todas maneras, si hay preguntas que han quedado lamentablemente dentro del chat sin contestar, no se preocupen, ya posteriormente también los apoyaremos con eso. Uno de los puntos importantes que yo creo que cabe recordar es que bajo este estrés que estamos teniendo todos por el tema de la pandemia, es importante que de alguna u otra manera ustedes, papás, son justamente los que pueden de alguna u otra manera ayudar a sus hijos y a los adolescentes. Siempre la única forma de poder hacerlo es que también ustedes estén bien. Entonces es importante, si necesitan ayuda o necesitan de alguna u otra manera contener sus propias emociones y no saben cómo, entonces sí tal vez consultar, pedir ayuda. ¿Por qué hay que pedir ayuda? Porque de alguna u otra manera somos seres sociales y siempre necesitamos que alguien a veces siempre nos eche una mano. A veces uno está solito, pero cuando uno habla con alguien y logra desahogarse o poder entender, puede resolver mejor las situaciones y poder llevar adelante todo este estrés que estamos viviendo día a día. Entonces, les agradezco muchísimo por haberse conectado, de verdad, y para despedirme, como siempre, y siempre se los digo, especialmente desde que comenzó esta situación que estamos viviendo, siempre un acto de amor va a hacer que otro acto de amor arranque. Entonces, un acto de amor para todo y el que está al lado es que usen justamente la mascarilla. Úsenla de verdad con mucho amor, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo nosotros y protegiendo al prójimo que está al lado. Entonces, muchísimas gracias y espero que todo esto pues lo puedan disfrutar y pues de alguna u otra manera les sea siempre útil. Muchas gracias.